Tenemos aquí lo que parece ser un gráfico un tanto desordenado. Sin embargo, vamos a darle desarrollo para poder entender conceptos básicos de lo que ocurren durante el metabolismo de la glucosa, específicamente en este punto. Entonces, como habíamos hablado, recordemos que la glucosa se va a transformar en piruvato a partir de una serie de reacciones que ocurren en la glucólisis. El piruvato va a tener dos vías. Por un lado, va a poder entrar a la ruta del ácido, a la ruta del ciclo de Krebs mediante, pues transformándose en acetilcoenzima A y dependiendo de la disponibilidad que tenga la mitocondria para recibir ese piruvato. ¿Esto cómo lo hace? Esto lo va a hacer básicamente con la ayuda de una oxidación, bueno, de ese NAD que va a entrar directamente al ciclo de Krebs y que va a permitir que el piruvato pues finalmente entre a esa vía, ¿no? Para producir ATP. Esta vía, a partir de la acetilcoenzima A, vemos cómo va a entrar al ciclo de Krebs propiamente dicho. Se van a producir pues una gran cantidad de NAD y FAT que finalmente van a ayudar a esa cadena transportadora de electrones y con ayuda del oxígeno se va se va a producir esa lanzadera de protones de la que habíamos hablado y finalmente se van a producir pues una gran cantidad de ATP. Este oxígeno y especialmente este oxígeno es el que nosotros vamos a medir durante las pruebas de esfuerzo máximo, lo que vamos a conocer como el consumo de oxígeno. Básicamente va a ser aquí donde se va a consumir el oxígeno. Recordemos que el oxígeno solamente va a poder ser consumido, solamente se va a utilizar dentro de la mitocondria y que las demás reacciones se van a presentar en el citosol de la célula. A partir de este ATP, yo voy a producir también, además, con ayuda de este oxígeno, voy a producir agua y especialmente voy a producir CO2. Es muy importante tener en cuenta este CO2 para un concepto importante que vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces hay que tenerlo aquí. Por ahora, hay que saber que a partir de esta glucosa, del metabolismo de la glucosa que hablamos, la glucólisis completa, es decir, la degradación de la glucosa a piruvato que entre a ciclo de Krebs y que produzca finalmente ATP, va a producir una va a producir CO2, digamos, en la misma relación que consume oxígeno. Es decir, por cada cantidad de oxígeno que consuma, va a producir esa misma cantidad de CO2, ¿vale? Entonces es un concepto que vamos a tener en cuenta para más adelante cuando estemos hablando de un factor importante. Por otro lado, tenemos ahora la vía de la producción de energía a partir de vías anaeróbicas, como lo va a hacer la glucólisis con producción de ácido láctico. Recordemos que la glucosa tiene dos vías, una vía aerobia para producir energía, para hacer esa resíntesis, como lo acabamos de ver con el ciclo de Krebs, y tiene otra vía que va a ser anaeróbica mediante el paso de piruvato a ácido láctico, gracias a la fermentación ayudada por la enzima lactato deshidrogenasa y gracias a la reoxidación de este NAD que se produjo antes en el paso de glucosa hacia piruvato. Cuando ocurre esto, ese NAD va a ser un NAD que va a estar oxidado y que va a producir y que va a ayudar nuevamente a realizar ese ciclo de glucosa hacia piruvato, permitiendo precisamente que la glucólisis se pueda realizar en vías anaerobias. Ahora, ese ácido láctico, como ya lo habíamos visto, a niveles fisiológicos se disocia muy rápidamente, casi inmediatamente, por lo cual se va a disociar en lactato, que es propiamente como lo conocemos, y se va a disociar en hidrogeniones. Básicamente, esos hidrogeniones van a estar acumulándose y su acumulación va a disminuir el pH. Recordemos que mediante un pH ácido, digamos, la elevación de esta acidez, pues no va a permitir condiciones adecuadas dentro de la célula. Entonces, estos hidrogeniones tienen que ser amortiguados gracias al ion bicarbonato.
Este ion bicarbonato, que puede ser secretado y es controlado directamente en los riñones, va a ser precisamente ese efecto tampón, mediante el cual va a producir un CO2 que va a ser adicional. Ese CO2 que va a ser adicional va a ser clave para entender el porqué de ese umbral que ocurre, y para entender en realidad lo que está sucediendo con esa producción de CO2. Entonces, si hacemos nosotros un resumen de lo que sucede, tenemos por un lado, que no lo tengo aquí, bueno, el metabolismo de los lípidos, en donde los lípidos van a entrar igualmente al ciclo de Krebs y van a producir finalmente CO2 de igual manera. Ese CO2 va a ser menor que la cantidad de oxígeno consumido, es decir, la cantidad de oxígeno que se consume para metabolizar los ácidos grasos va a ser mayor que la cantidad de CO2 que se produce. Cuando tenemos la glucosa, por otro lado, un ciclo de la glucólisis completa, en donde una glucosa se transforma de manera completa precisamente para resintetizar ese ATP, vamos a tener una relación igual, es decir, la cantidad de oxígeno que se consume para metabolizar esa glucosa de manera completa va a ser exactamente la misma cantidad para la misma cantidad de CO2 que se produce. Y sin embargo, cuando tenemos una glucosa, ese metabolismo de la glucosa por vías anaerobias, vamos a tener una producción de CO2 que va a ser adicional a este CO2 que se está produciendo mediante las otras vías dentro de la mitocondria. Así es como ante intensidades crecientes, la primera vía que se va a activar ante una intensidad moderada, baja a moderada, van a ser la vía de los lípidos, como ya lo habíamos visto, va a producir simplemente ATP, una gran cantidad de ATP con una velocidad de resíntesis de ATP bastante lenta, pero con una gran cantidad de estos, y produciendo una cantidad de CO2 menor al oxígeno que se consume. Por otro lado tenemos la glucólisis completa, que va a aparecer a medida que la intensidad va aumentando hasta producir ATP, pero con una producción de CO2 un poco mayor y que va a ser igual al consumo de oxígeno que se produce. Y finalmente vamos a tener una vía que va a ser la vía anaerobia, en donde la mayor cantidad ante una intensidad demasiado elevada, se va a producir el paso de glucosa hasta lactato con una gran producción primero de una acidez que tiene que ser amortiguada gracias al ion bicarbonato, y que a partir de ahí se va a producir una cantidad de CO2 mayor al consumo de oxígeno que se está produciendo. Este lactato y esta producción de lactato va a incrementar ante las intensidades que son más grandes, y especialmente va a tener una acumulación mayor en sangre cuando la mayor cantidad, casi el 100% y la totalidad de las mitocondrias comiencen a saturarse. Mitocondrias saturadas implican una mayor cantidad de lactato, precisamente porque no pueden recibir el piruvato que viene a partir de la glucólisis. Entonces va a haber un punto en el cual la totalidad y el 100% de esas mitocondrias está saturada y no puede recibir más piruvatos. En ese punto vamos a hablar que nos encontramos en un punto de consumo máximo de oxígeno, en un VO2 máximo, como se conoce normalmente.